Buenos días amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comentar el artículo 43, ¿vale? De la Ley General Tributaria de los Responsables Subsidiarios. La cajita de información, ¿vale? Abajo os voy a dejar el enlace a la página web por si alguno queréis preparar la oposición con nosotros, ¿vale? Tanto en nuestra modalidad presencial como en nuestra modalidad online como en nuestra modalidad flash. De técnicos, agentes e inspectores de Hacienda. Sin más dilación, pasamos a la acción. Bueno, vamos a comenzar con el artículo 43 de los responsables subsidiarios. Ya sabéis que los responsables subsidiarios, ¿vale? Se puede ir contra ello una vez que se ha declarado fallido el responsable principal, o sea, el deudor principal o el obligado tributario principal y los responsables solidarios. Mientras tanto, no se puede ir, si hay un responsable solidario, primero hay que acabar con él y luego ir a por los responsables subsidiarios. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Dice el punto 1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas e entidades. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo A del apartado 1 del artículo 42, que son responsables solidarios, los administradores de hecho de derecho a las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y los deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibiliten las infracciones. Su responsabilidad también se tendrá a las sanciones. Bueno, pues esto en el caso, cualquier administrador, por el mero hecho de ser un administrador de la sociedad, pues evidentemente como mínimo se va a llevar la responsabilidad subsidiaria. Luego ya si ha cometido otros hechos más importantes, pues ya tendréis que ir al 42.1 apartado A, ¿vale? Que sea responsable solidario. Pero por lo tanto, como mínimo, el 43.1 A, por el mero hecho de haber firmado las cuentas anuales, el mero hecho de ser administrador de la empresa, el 43.1 te lo llevas, el apartado A te lo llevas seguro, por ser administrador de una empresa, como mínimo, ¿vale? El punto B. Dice los administradores de hecho de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en su actividad. El punto B solamente se puede aplicar cuando hayan cesado en sus actividades, ¿vale? Cuidado con eso, o sea, que hayan cesado en sus actividades por las obligaciones tributarias devengadas de estas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubiesen hecho lo necesario para su pago o hubieran adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago, ¿vale? Por lo tanto, este apartado B hay un matiz bastante importante. Se supone que se aplica cuando hayan cesado en sus actividades. Quiere decir, si no han cesado todas sus actividades, pues no se puede aplicar el 43.1b. Se aplicaría el 43.1a. Por lo tanto, en este caso, se trata cuando hayan cesado sus actividades. Ese matiz es importantísimo, ¿vale? Nos vamos al punto C. Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputarle a los respectivos obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y las sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como administradores cuando les se atribuya, tengan atribuidas las funciones de administración, ¿vale? Bueno, ya sabéis que en principio, pues cuando una empresa entra en concurso, pues se nombra un administrador concursal, ¿vale? Y a su vez también, pues liquidadores de la sociedad. En este caso se te está hablando que se trata de este tipo de responsables, los administradores concursales o los liquidadores de las sociedades, ¿vale? Sería el momento antes de entrar en esta situación, ¿vale? Con anterioridad a dicha situación, imputarle los respectivos obligados tributarios, ¿vale? Y luego posteriormente, pues evidentemente las obligaciones tributarias y sanciones posteriores, pues se supone que responderán como administradores cuando tengan atribuidas las funciones de administración. Si posteriormente tienen atribuida esa función de administración, puede ser que a lo mejor no lo sean, ¿vale? A lo mejor se nombre un administrador o un funcionario del Estado, ¿vale? Bueno, depende del administrador que en ese momento, después, una vez que se haya producido la situación, ¿vale? Pues esté ejerciendo las funciones de administración. El apartado D. Los adquirientes de bienes afectos por ley al pago de las deudas tributarias en los términos del artículo 79 de esta ley. Pues por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí que esto se entienda. Vamos a suponer una persona que transmite un bien a otra persona, ¿vale? Estaría exento de IVA porque es segunda transmisión, sin embargo tenía que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Imaginaros, ¿vale? Que esa persona, se supone que aquí quien paga el impuesto es el que compra. Imaginaros que una persona, ¿vale? Compra un piso y resulta que dentro de 3 meses lo vende, ¿vale? Vale, y resulta que esa liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales resulta que no está bien hecha, ¿vale? Entonces, en ese caso, el tercero, digamos, o la siguiente persona que compra el piso, ¿vale? Si
el piso ese queda afecto al pago del tributo. Quiere decir que si a la persona a la cual la ha comprado no ha pagado el impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, o existe alguna liquidación, no se ha hecho bien y la administración le exige una liquidación, ¿vale? Sobre le exige una liquidación porque resulta que no ha imputado correctamente los datos o ha imputado menos importe que corresponde, pues evidentemente la persona que compra o el bien, el adquirente, ¿vale?, de los bienes se convierte en responsable subsidiario. O sea, si no pagas, te pueden embargar el inmueble que has comprado, ¿vale? En ese caso estamos hablando de bienes afectos al pago de impuestos, que puede ser por el IBI, puede ser el impuesto de transmisión de patrimonio jurídico documentados, cuando se supone que se transmite una propiedad, por ejemplo. El D. Los representantes aduaneros cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes. No obstante, esta responsabilidad subsidiaria alcanzará a la deuda aduanera. Ya sabéis que normalmente si tú haces operaciones de exportación, importación, operaciones de importación y todo eso, ¿vale?, tienes que nombrar a unos representantes aduaneros. Entonces, en ese caso, ¿vale?, se supone que esas personas se convierten también en responsables subsidiarios. Aquí estamos hablando de temas de aduana, ¿vale? Las personas o entidades que contratan o subcontraten el ejercicio de la obra o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores profesionales u otros empresarios en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de contratación o subcontratación. La responsabilidad prevista en este párrafo no será exigible cuando el contratista o subcontratista haya aportado al pagador un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administración Tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la contratación o subcontratación. La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realice sin haber aportado el contratista o subcontratista al pagador el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias o habiendo transcurrido el periodo de 12 meses desde el anterior certificado sin haber sido renovado. La Administración Tributaria emitirá el certificado al que se refiere este párrafo F o lo denegará en el plazo de 3 días desde su solicitud por el contratista o subcontratista, debiendo facilitar las copias del certificado que les sean solicitadas. La solicitud del certificado podrá realizarse por el contratista o subcontratista con ocasión de la presentación de la declaración del impuesto de la renta de la persona física o del impuesto de sociedades que esté obligado. En este caso, la Administración Tributaria emitirá el certificado o lo denegará con arreglo al procedimiento en los plazos que se determinan reglamentariamente. Bueno, voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. Esto se da mucho en la obra pública, ¿vale? Cuando imaginar una constructora que resulta que le dan, a una constructora se presenta un concurso público y resulta, vamos a suponer que va a construir un colegio, ¿vale? Un colegio público y le han dado la concesión, o sea, la obra pública se lo dan a una constructora, ¿vale? Resulta que esa constructora, pues evidentemente vamos a suponer que subcontrata la electricidad, para que se vea claro, ¿vale? Subcontrata a una empresa que se va a encargar de la electricidad. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, la empresa de electricidad, conforme va haciendo sus trabajos, pues evidentemente le pasará facturas a la constructora y la constructora tiene que pagarle. Entonces, ¿qué tiene que hacer en esos casos las constructoras? Pues la constructora, cada vez que vaya a hacer un pago, debería de tener un certificado, ¿vale?, de la empresa, en este caso de electricidad, como que está al corriente. Esto también sirve para la Seguridad Social, que está al corriente de pagos tanto en Hacienda como en Seguridad Social. La Seguridad Social funciona igual, pero bueno, nosotros ahora mismo vamos a centrarnos en Hacienda. Quiere decir que tiene que estar al corriente, ¿vale?, Hacienda en los pagos con las obligaciones tributarias. ¿Por qué? Y se supone que tiene que entregarle unos certificados de Hacienda. Esos certificados, para no estar cada 2 por 3 pidiendo certificados de Hacienda, porque imagínate una constructora, ¿vale?, que resulta que a lo mejor pues, con esta empresa de electricidad, que cada mes le está entregando pues una factura o cada X tiempo le entrega una factura, ¿vale? Entonces no va a estar cada 2 por 3 pidiendo certificados. Una vez que pide el certificado, este certificado tiene una validez de 12 meses. Quiere decir que una vez que se pasen los 12 meses tienes que volver otra vez a renovar ese certificado. Porque si a la empresa constructora, que en el ejemplo que estoy poniendo, le da por pagarle una factura, ¿vale?, se convierte en responsable subsidiario. Si previamente no tiene ese certificado, el tal corriente de los pagos con Hacienda. Por lo tanto, cada vez que vaya a hacerle un pago, se supone que tiene que mirar a ver si tiene ese certificado del tal corriente de los pagos con Seguridad Social, los pagos con Hacienda en este caso, ¿vale? Y como digo, cada 12 meses tiene que renovar ese certificado. Si a la empresa, por casualidad, no pide ese certificado a la subcontrata, la empresa de electricidad, si ella le paga
una factura, ¿vale? Se convierte, sin tener ese certificado, se convierte en responsable subsidiario. Por eso es muy importante pedir estos certificados, ¿vale? Se supone que antes de entregarle la factura, lo que tiene que hacer en este caso la empresa constructora es decirle a este proveedor que le está prestando un servicio en este caso de instalación de electricidad: oiga, usted, mira, me tiene que traer usted un certificado de Hacienda de estar corriente de pagos con Hacienda. Cuando usted me traiga ese certificado, yo le pago su factura. Mientras que no me lo traiga, pues evidentemente no le voy a pagar su factura. Entonces, claro, el otro pues evidentemente se va a mover y va a ir a Hacienda, va a pedir su certificado, o mediante un certificado electrónico se puede sacar directamente de la página de la agencia tributaria electrónica, lo descarga y lo lleva a la empresa. Una vez que la empresa lo tiene, pues ya le pasa su factura. ¿Por qué? Porque ya tiene un certificado y la empresa no se convierte en responsable subsidiario si esta persona tiene deudas con Hacienda. Si no pide el certificado y hace un pago, pues se convierte en responsable subsidiario. ¿Vale? Pues en esto consiste este párrafo. Espero que haya quedado claro. Seguimos con el siguiente, el G. Dice el apartado G. Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas en las que concurran una voluntad rectora común con estas, cuando resulta acreditada que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad universal frente a la hacienda pública y existe unicidad de personas o esfera económica, o confusión o desviación patrimonial. La responsabilidad se extenderá también a las obligaciones tributarias de las sanciones de dichas y a las sanciones de dichas personas jurídicas. Bueno, esto es cuando hay personas, ¿vale? Personas físicas, personas jurídicas o entidades que lo que hacen es crear pues, sociedades interpuestas. ¿Para qué? Pues para que no se sepa, digamos, para que el patrimonio, si tú tienes si en este caso se crean varias sociedades y resulta que una de ellas resulta que tiene sanciones, que tiene deuda frente a Hacienda, pues lo que se hace es se pasa el patrimonio de una sociedad a otras sociedades, ¿vale? Y al final, pues cuando vaya a cobrar Hacienda, pues resulta que a lo mejor no hay patrimonio. ¿Por qué? Porque se ha descapitalizado y se ha pasado el patrimonio a otra empresa, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues las personas que se supone que tienen el control de estas sociedades, pues son las responsables subsidiarias. Y en el punto H, en vez de ser las personas, digamos, las personas o entidades, pues en este caso se tratan las sociedades, ¿vale? Puede ser que un obligado tributario tenga obligaciones, que sería el punto H, que un obligado tributario resulta que tiene deudas con Hacienda y se constituye una serie de sociedades, ¿vale? De personas jurídicas. Y lo que hace en este caso, en el caso anterior se supone que el obligado tributario son las sociedades, en el punto G. En este caso se supone que el obligado tributario son las personas o los obligados tributarios, las personas o las entidades que se supone que crean a su vez unas sociedades, ¿vale? Para evadir, digamos, su responsabilidad patrimonial, de forma que se crean esas sociedades para que se pasen los patrimonios de una a otra y luego cuando vayan a cobrar, pues cuando vayan a cobrar Hacienda, pues no tenga dinero, digamos, ¿vale? Es muy parecido el punto G y el punto H es muy parecido, ¿vale? Pero bueno, la gran diferencia en el G se supone que son las personas o entidades, ¿vale? Que se crean para eludir la responsabilidad. Sin embargo, en el punto H, ¿vale? Se supone que son las empresas que crean esos obligados tributarios para eludir la responsabilidad, ¿vale? Esa es la diferencia entre una y otra. Luego dice también aquí que en estos casos la responsabilidad se extenderá también a las sanciones. Vale, seguimos avanzando. El punto 2. Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias derivadas de tributos que deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse. Aquí se tratan pues de IVA, el que debe repercutirse, un ejemplo sería el IVA, el modelo 303, y las cantidades que van a retenerse podría ser el modelo 111, que dice a trabajadores, profesionales y otros empresarios. Por lo tanto, aquí en este caso estaríamos hablando de IVA, modelo 303, y del modelo 111. Los administradores de hecho de derecho de las personas jurídicas obligadas a efectuar la declaración e ingresos de tales deudas cuando exista una continuidad en el ejercicio de las actividades de la actividad. La presentación de autorizaciones sin ingreso por tales conceptos tributarios sea reiterada y puede acreditarse que dicha presentación no obedezca a una intención real de cumplir la obligación tributaria objeto de autoliquidación. Se entenderá que existe reiteración en la presentación de autoliquidaciones cuando en un mismo año natural, de forma sucesiva o discontinua, se hayan presentado sin ingreso la mitad o más
de las correspondientes de las que le corresponderían, con independencia de que se hubiese presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y la presentación haya sido realizada en plazo de forma extemporánea. A estos efectos se computará aquellas autoliquidaciones en las que, habiendo sido solicitado aplazamiento o fraccionamiento, que hubiesen dictado una resolución de concesión salvo incumplimiento posterior de los mismos y con independencia del momento de dicho incumplimiento, no computándose en ningún caso aquellos que hubiesen sido concedidos con garantía debidamente formalizada. Se considerará a efectos de esta responsabilidad que la presentación de las autoliquidaciones se ha realizado sin ingreso cuando, aún existiendo ingresos parciales o en relación con todos o algunos de las autoliquidaciones presentadas, el importe total resultante de tal ingreso durante el año natural señalado en el segundo párrafo no supere el 25% del sumatorio de las cuotas a ingresar autoliquidadas. Se presumirá que no existe intención real del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo primero cuando se hubiesen satisfecho créditos de titularidad de terceros de vencimiento posterior a la fecha de las que los obligados tributarios en las que exista responsabilidad establecida en esta disposición se devengaron o resultaron exigibles y no preferentes a los créditos tributarios derivados de esta última. Bueno, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Vamos a suponer, ¿vale?, que en el año 2021 resulta que una empresa o un autónomo ha presentado el modelo 303 y el modelo 111. Se supone que son 8 declaraciones, son trimestrales, pues serán 8 declaraciones durante el año, 4 del modelo 303 de IVA y otras 4 de IRPF, ¿vale?, del modelo 111, de las retenciones. Vamos a suponer que resulta que de esas 8 declaraciones que ha presentado, resulta que en su momento ha presentado, resulta que el 50%, que serían 4, la presenta a cero. Quiere decir que no hace no la presenta a cero, sino que no hace ningún ingreso, no hace el ingreso. Pues en este caso, ¿vale?, como se supone que es el 50%, pues parece ser que no tiene mucha intención de hacer el pago. Por lo tanto, se supone que se convertiría en responsable subsidiario, ¿vale?, de las deudas tributarias, en este caso, que deban repercutirse, ¿vale? Por otro lado, también si hace un pago posterior al vencimiento de una factura y ha presentado su declaración el modelo vamos a suponer que presenta el modelo 111 y posteriormente tiene que hacer el pago, no hace el pago y resulta que posteriormente paga una factura de un vencimiento de un proveedor, pues se entiende que tampoco existe mucha intención de hacer el pago. Por lo tanto, en este caso se convierten en responsables subsidiarios, ¿vale? Vale, seguimos avanzando. El 3. Dice, las leyes pueden establecer otros supuestos de responsabilidad subsidiaria distintas de los previstos en el apartado anterior. Bueno, pues te va la ley de IVA, la ley de IRPF y también establece ciertas situaciones en las cuales se produce la responsabilidad subsidiaria, ¿vale? Te tienes que ir a cada ley. Como digo, la ley de IRPF, la ley de impuestos sociales te establece, pues, la ley de IVA establece situaciones también en las cuales se aparecen responsables subsidiarios. Luego, por otro lado, el procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria se exigirá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176. Bueno, como digo, en su momento, pues veremos este artículo 176, ¿vale? Y hasta aquí, pues la explicación del artículo con sus ejemplos del artículo 43. Espero que se haya todo entendido y nada, que os esperamos y mucho ánimo para todos.